Listo. Entonces, hasta el 30% les decía que presentan metástasis de origen desconocido, eh, donde a pesar pues de lo que les mencioné, examen físico completo, pruebas de laboratorio y tecnología pues de imagen, no se diagnostica adecuadamente el primario. Las lesiones esqueléticas pueden ser también la primera manifestación de malignidad en un 25 o un 30% de los casos. Pese a ello, pues a pesar de los avances en estudios de imagen, uso de tomografía, de tórax, abdomen y técnicas de diagnóstico endoscópico, a pesar de los avances en ella y avances en técnicas moleculares, esto sigue siendo pues algo que es altamente prevalente. Eh, el hecho de que haya una neoplasia primaria detectable sin, sin ser pues ubicada retrasa un poco la estadificación, tratamiento, eh, y pues el pronóstico empieza a ser un poco más incierto. En cuanto a la epidemiología, se dice que ocurre las metástasis de origen desconocido en 3 a 4% de todos los cánceres, y del 10 al 15% de ellos presentan localizaciones justamente en hueso. Como les decía, el hueso es el tercer sitio más común de cáncer metastásico de origen desconocido después de ganglios linfáticos y pulmón. Otros hablan de pulmón e hígado, situándolo igualmente en el tercer lugar. De lo que corresponde a pulmón, hígado, páncreas, tracto gastrointestinal, son los sitios comunes de tumores ocultos primarios, eso es clave. Y de los subtipos, el adenocarcinoma es el tipo histológico principal, representando un 60-70% de los casos. El cáncer indiferenciado representa del 15 al 30%, carcinomas de células escamosas del 5 al 10% y carcinomas neuroendocrinos de un 5%. Digamos que el pronóstico del paciente va a diferir según el subtipo de estos cánceres, siendo el carcinoma de células escamosas y el neuroendocrino, es decir, los de más poca incidencia, los que tienen un pronóstico más favorable. Bueno, algunos tumores son tratables como el linfoma, neoplasias extragonadales de células germinales o el cáncer de ovario. Pero la mayoría van a estar representados por pulmón y van a tener, pues digamos que un mal pronóstico. Eh, la columna pues vertebral es el sitio más común de metástasis óseas, seguido pues de pelvis y huesos largos. Y básicamente un análisis retrospectivo como de 300 pacientes con lesiones óseas de origen desconocidos mostró que 2/3 de esos pacientes tenían lesiones múltiples a nivel óseo y solo un tercio pues presentaban lesiones solitarias. Entonces acá en esta tabla visualizamos pues que en la mayoría de series se reportan que el cáncer de pulmón es el principal sitio de origen que fue identificado luego de varios análisis que ya vamos a ver. Estos son estudios que se incluyen desde la década de los 80. Entonces, ten en cuenta que ese es el histotipo más causante de este tipo de enfermedad. Eh, entonces ya, bueno, digamos que con esta literatura otra cosa importante por mencionar es que los cánceres ocultos de mama y próstata redujeron un poco la incidencia gracias a los avances en diagnóstico y tratamiento que han tenido justamente estas enfermedades en los últimos años. Bueno, en cuanto a ya la anamnesis y el abordaje inicial, hay que tener en cuenta que el sitio primario del cáncer puede ser asintomático y el síntoma más común de la metástasis en huesos es el dolor, por lo que los pacientes justamente consultan es por dolor. Se debe tener en cuenta la edad del paciente, pues se sabe que el carcinoma metastásico a hueso se debe considerar en pacientes mayores de 40 años que presentan una lesión ósea mal marginada en esqueleto proximal o columna vertebral. Eh,
el carcinoma metastásico en ese grupo etario pues es más probable que un sarcoma óseo primario. Eh, la primera y más importante parte de la estrategia diagnóstica tiene que ser con la evaluación de la historia clínico completo, incluyendo sobre todo esto del antecedente de un carcinoma previo, ya que una nueva lesión en hueso pues debe considerarse que es un carcinoma metastásico hasta que se demuestre lo contrario. La segunda parte de la estrategia de diagnóstico pues implica un examen físico completo que incluye un examen de los senos en las mujeres, un examen de próstata en los hombres, examen de tiroides, el tórax, el abdomen. Sin embargo, pues esos pacientes pues tienen tumores primarios pequeños que no son fácilmente identificables en el examen físico. Este autor, Rowgraf, informa que el 8% de los pacientes tenían un carcinoma primario encontrado pues apenas con examen físico. Justamente este autor propone como este tipo de algoritmo en el manejo, que parte, como les mencionaba, de un examen físico. Luego vamos a los estudios de laboratorio, incluyendo electroforesis de proteínas, antígeno prostático, la química sanguínea. Ya después vamos a ir a los estudios de imagen, en los que la radiografía de tórax, digamos que es parte muy importante. Luego vamos a estudios más avanzados como tomografías, abdominal y de tórax, y finalmente la biopsia. Digamos que ese orden varía de estudio a estudio, pero partiendo de esto, pues vamos a mencionar cada una con más detalle. Entonces, en cuanto a la parte del laboratorio, se menciona de que tiene como dos objetivos. Primero, evaluar una condición médica del paciente antes de ser sometido a cualquier tipo de intervención quirúrgica. Y lo otro, excluir la posibilidad de diagnóstica de mieloma múltiple, que recordemos pues que los estudios de electroforesis de proteínas nos van a ayudar bastante. Lo otro, pues la química sanguínea, hemograma, BCG, electrolitos, enzimas hepáticas, antígeno prostático en el hombre, fosfatasa alcalina, que recordemos no solo nos va a hablar de metabolismo hepático, sino también de metabolismo óseo y lo que les mencionaba, pues de la electroforesis de proteínas. En cuanto a los estudios de imagen, pues se debe tener una radiografía simple de tórax y del segmento óseo involucrado. Además, se debe incluir cualquier extremidad dolorosa. La apariencia radiográfica típica de una lesión metastásica es una lesión lítica permeativa de la diáfisis o metadiáfisis en un hueso largo, a nivel proximal sobre todo, o en un hueso del esqueleto axial, digamos que eso nos hablaría de eso. Si la lesión involucra la corteza de un hueso, se encuentra distal a la rodilla o el codo, es más probable que sea un carcinoma de pulmón oculto que algún otro carcinoma, ya que un único rasgo de esta neoplasia, el carcinoma de pulmón, es la capacidad de metastatizar a los huesos de manos y pies, que es lo que se conoce como la acrometástasis. Otra recomendación es el uso de la gammagrafía ósea con tecnesio 99 para identificar pues, múltiples lesiones esqueléticas, ya que es muy improbable que un paciente con múltiples lesiones esqueléticas tenga una neoplasia ósea primaria. Además, ayuda a detectar pues, alguna otra lesión ósea que sea un poco más fácil de biopsiar o las lesiones que en algún momento puedan requerir algún tipo de fijación profiláctica. Dentro de las características de imagen, pues hay que tener en cuenta de que esto nos puede también dar alguna pista. Esto no es solo en radiografía, sino también se puede complementar con tomografía y resonancia, básicamente para una mejor caracterización. Entonces, las lesiones líticas generalmente resultan de mieloma, cáncer de células renales, cáncer del tracto gastrointestinal y el melanoma.
Las lesiones blásticas ocurren sobre todo en cáncer de próstata, carcinoide bronquial y también de tiroides. Y el tipo mixto se ve sobre todo en cáncer de mama, pulmón y cuello uterino, ¿sí? Siendo pues ahí en las imágenes como las características típicas de cada una. Otras características morfológicas podrían ayudar a evaluar la fuente de neoplasias, por ejemplo, una metástasis expansiva y septada sugeriría pues que el cáncer primario sea de células renales o de tiroides. Calcificaciones intralesionales sugieren un tumor mucinoso y lesiones altamente hemorrágicas están relacionadas con hipernefroma, cáncer de tiroides o carcinoma hepatocelular. Continuando pues como con el algoritmo les mencionaba de las tomografías de tórax, abdomen y pelvis, idealmente realizarse con contraste como estándar en todos los pacientes, pues a menos de que tengan alguna contraindicación. Tener en cuenta el PET-CT, ya que tumores pulmonares pueden detectarse mediante este tipo de técnicas, aunque baja la sensibilidad, sobre todo en lesiones menores a 1 centímetro. La biopsia, digamos que uno requiere una biopsia si la estrategia de diagnóstico no identifica un carcinoma primario adecuadamente y sobre todo antes de ser llevado a algún tipo de fijación interna o si esta estuviera indicada. Una biopsia mal planificada y ejecutada en un paciente con una neoplasia maligna puede resultar en una amputación para un paciente que puede ser candidato a una cirugía de salvamento antes de eso. Entonces, ya explicando un poco de eso más adelante, vamos a ver un caso. La biopsia se puede realizar con aguja si hay una masa de tejido blando accesible o una biopsia incisional. Básicamente el paso inicial en el análisis patológico es confirmar que la lesión en realidad representa un carcinoma metastásico. Uno busca diferenciar eso, si es un primario o un metastásico. Las reacciones inmunohistoquímicas positivas para citoqueratinas de amplio espectro que están ahí mencionadas sirven para confirmar un carcinoma metastásico. Si esos resultados iniciales son negativos, se hacen otras pruebas diagnósticas también para detectar metástasis menos probables, que están ahí también incluidas, como serían el melanoma metastásico o el linfoma de células grandes. Una vez se ha confirmado el diagnóstico de que es un carcinoma metastásico, se aplican varios estudios inmunohistoquímicos adicionales que ayudan a apuntar hacia un sitio primario específico. Aunque ningún estudio es completamente específico para un sitio dado, digamos que pueden tener cierta especificidad relativa al órgano. Entonces, en la tabla que aparece en la derecha están como no sé la palabra correcta, y los reactivos o pues eso se leía como muestras o típicas de cada carcinoma, pues que se usan en patología, ¿sí? Pero básicamente el mensaje grande es acá que uno con la biopsia busca es descartar si es metástasis o es un primario, ¿sí? Eso es supremamente importante antes de cualquier cosa. Entonces, este algoritmo de manejo muestra, pues descrito por otros autores, básicamente muestra lo mismo. Entonces partimos de una historia física, un examen físico, una historia clínica, perdón, un examen físico, estudios de laboratorio básicos, de ahí pruebas de imagen tomográfica, de ahí los pacientes pues pueden ser llevados a toma de biopsia y se le aplican pues los estudios de inmunohistoquímica adecuados y los estudios adicionales como serían, pues eso ya va a depender del isotipo identificado.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estudios de biopsia no se deben o no recomiendan ser interpretados solos de manera aislada, sino hacer una adecuada correlación radiológica y clínica. Eh, Básicamente aquí en esta parte, pues estudiar mamografías en mujeres, antígeno prostático en hombres, si el isotipo es un adenocarcinoma. Eh, ya de acuerdo a esto, pues establece si el paciente continúa con un primario desconocido o no. Si no lo es así, pues ya va a un tratamiento específico para su cáncer, si no, digamos que va a variar de acuerdo a que si tienen lesiones únicas o lesiones múltiples. Esta parte de tratamiento ya la vamos a mencionar un poco mejor más adelante. Entonces, digamos que hasta donde vamos, tenemos todo esto. Como les decía, no hay que tener en cuenta de manera aislada la biopsia porque no puede, a veces hasta en un 60% de los casos, si se usa sola y no se hace una adecuada correlación, puede dar un diagnóstico erróneo. Eh, pero lo más importante es la correlación clínico-patológica. Entonces, en este punto, pues, como les mencionaba, importante definir si es un primario o es una lesión metastásica. Entonces, hasta ahí tienen alguna pregunta? No, Helbert, va muy bien. Bueno, entonces, un escenario clínico difícil es el paciente que se presenta pues con una fractura que parece ser patológica, aunque el paciente no tenga antecedente de cáncer. El problema ahí sería si requiere proporcionar una fijación, eh, identificando el tipo de tumor y no dañando algún tipo de cirugía de salvamento en caso tal de que se trate de un primario óseo. Entonces, obviamente a este paciente se le realiza una tomografía de tórax, abdomen, pelvis, se hace una gamografía ósea. Sin embargo, ese tipo de estudios pueden ser un poco limitados de acuerdo a que trasladar al paciente para estos estudios puede ser doloroso. Lo clave en este punto es descartar un primario y para ello pues el estudio debe ser la biopsia. Eh, es mucho menos importante identificar en este escenario el primario. eh, digamos que eso pasa a un segundo plano, sino descartar si definitivamente o es una metástasis o es un primario óseo. Eh, entonces, no es apropiado colocar una fijación interna antes de que se descarte ese primario mediante biopsia. Eh, Un segundo escenario es un paciente pues, con antecedente de cáncer que presenta una lesión ósea y sin antecedente de metástasis. Digamos que eh, probablemente tenga una lesión metastásica de su carcinoma anterior, digamos que sería lo más obvio de pensar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ocasionalmente la lesión ósea es una segunda neoplasia maligna que ocurre hasta en el 3% de los casos, o puede ser una lesión ósea benigna primaria. Eh, entonces, en este grupo de pacientes, lo recomendado es evaluar primero con una gamografía ósea para determinar si hay otras lesiones, ya que múltiples lesiones aumentarían la probabilidad de que sea una enfermedad metastásica o un primario desconocido. Entonces ya de ahí se complementa el estudio con TAC de abdomen, pelvis, tórax. Y la biopsia se realiza pues, para confirmar el diagnóstico de enfermedad metastásica. Eh, es inapropiado, pues, como vemos en cualquier escenario, iniciar un tratamiento sin confirmar previamente con una biopsia. Entonces, ¿a qué voy con eso? Por ejemplo, en este caso, tenemos una radiografía de una paciente de 65 años que tiene antecedente de un carcinoma de mama y un dolor de reciente aparición en la cara izquierda. No tenía antecedente de enfermedad metastásica documentada. Como vemos ahí, tiene una lesión lítica en el fémur proximal, eh, que pues uno pensaría que lo más probable es que sea un carcinoma metastásico.
Si pensamos en una fijación profiláctica, pues aplicamos la puntuación de Mirel y si aplicamos esto, vemos que nos da un puntaje mayor a 9, que nos indicaría una fijación profiláctica por un riesgo de fractura del 30 al 100%. Sin embargo, si, como les decía, se aplica una estrategia en la que la biopsia va antes de cualquier tipo de intervención, la biopsia demostró que no era un carcinoma, sino pues metastásico, sino un sarcoma pleomórfico óseo primario. Entonces hubiese sido un error colocar un clavo intramedular por el riesgo de contaminación masiva de todo el fémur, glúteos, músculos, que hubiese sido pues por ser un sarcoma. Entonces de ahí la importancia de antes de cualquier tipo de tratamiento quirúrgico, pues siempre biopsiar. Otro interrogante importante tiene que ver con si se deben limitar las pruebas diagnósticas. Digamos que continuando con, o si uno decide ampliar estudios, pruebas adicionales podrían ser ultrasonido abdominal y pélvico, broncoscopia, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, urografías intravenosas, laparotomías, incluso otros marcadores tumorales específicos del sitio. Sin embargo, otros marcadores en enfermedad metastásica ósea tienen muy baja sensibilidad y especificidad. El único marcador tumoral, como vimos ahí incluido, es el antígeno prostático en hombres. Y lo otro, pues el gran interrogante es de que estos pacientes tienen un mal pronóstico general, por ende demasiadas pruebas para identificar el primario a toda costa parecen ser inapropiadas, ya que la supervivencia de estos pacientes no ha cambiado en los últimos 30 años y oscila entre 3 a 12 meses desde el diagnóstico. Entonces, como vemos, ¿vale la pena o no? Digamos que ya entraría aspectos éticos aquí a mediar. Incluso muchas veces se establece un diagnóstico definitivo ya después en necropsias. Bueno, entonces, como les mencionaba, el pronóstico, las tasas de supervivencia son del 5% después de 5 años y un 1% a 10 años, supremamente bajas. En general, los factores pronósticos desfavorables para tumores primarios ocultos serían el género masculino, diagnóstico patológico de un adenocarcinoma y como vimos, la gran mayoría, 60-70% son adenocarcinomas, la afectación de múltiples órganos, además de la diseminación ósea. En términos de histología, vemos del cáncer primario, vemos que el pulmón influye negativamente en la tasa de supervivencia, siendo más o menos 3 meses el pronóstico, mientras que la supervivencia en mama y próstata es relativamente más favorable a los 15, de 15 meses en mama y próstata 23 meses. Los pacientes en los que definitivamente nunca se identifica un primario tienen un pronóstico más o menos de 11 meses. Entonces, como vemos, el gran grupo de pacientes tiene un pronóstico bastante desfavorable. Lo otro, en cuanto al número de sitios metastásicos, se ve que pacientes que tienen múltiples metástasis tienen más o menos una sobrevida de 16 meses, 7 meses cuando tienen más de 3 áreas. Los que tienen lesiones solitarias pueden tener sobrevidas y mayores a 39 meses, pero como vimos, 2/3 partes tienen lesiones múltiples. Entonces, también por ese lado, el pronóstico es bastante desfavorable. Ya en cuanto al tratamiento, el tratamiento pues debe ser multidisciplinario, lo que intenta es proporcionar un control tumoral local y sistémico en cualquier caso. Sin embargo, como el origen es desconocido, pues tiene una corta esperanza de vida. La quimio y la radioterapia y la cirugía tienen a veces solo un papel paliativo. Los objetivos principales de la cirugía son preservar la función del hueso afectado, prevenir o estabilizar fracturas patológicas
aliviar el dolor y facilitar el cuidado del paciente, digamos, buscando estancias hospitalarias cortas. Obviamente el sitio anatómico, las lesiones múltiples, la afectación visceral, eh, la afectación visceral y el estado funcional van a influir en las opciones quirúrgicas para este tipo de pacientes. Eh, entonces, mencionando algunas de las estrategias, pues están los bifosfonatos y agentes modificadores de enfermedad ósea, como el denosumab. Se tiene en cuenta de que estos son efectivos para aumentar supervivencia, reducen complicaciones esqueléticas, incluida la hipercalcemia, retrasan el tiempo de aparición de complicaciones esqueléticas y reducen el dolor óseo en pacientes con metástasis, sobre todo pues cuando se usan bifosfonatos por vía intravenosa. Eh, de todos ellos, pues el denosumab es una alternativa subcutánea viable y a veces preferida por muchos, y se ha demostrado que tiene una eficacia ligeramente mayor que el ácido zoledrónico para reducir pues, estos eventos. Lo otro que se tiene es la quimio y la radioterapia. En algunas series de las que leía, veía que la quimioterapia sistémica era esa primera opción de tratamiento en pacientes con metástasis óseas de origen desconocido. Eh, Se debe tener en cuenta de que pues, esto se debe orientar de acuerdo al primario identificado, si se identifica, pero pues como vimos, un porcentaje no despreciable se queda sin un diagnóstico definitivo. Eh, Se usan esquemas como clásicos de platinos y taxanos, eh, que es el régimen pues, más usado y recomendado, y tasas de respuesta de aproximadamente un 30% y una supervivencia promedio de 8 a 11 meses en pacientes seleccionados. Pero lo ideal es identificar pues, algún primario para dirigir una terapia más, pues tener una terapia más dirigida. Pacientes con enfermedad metastásica extensa, la radioterapia metabólica por la distribución sistémica, digamos que es otra de las opciones. Ahí están los agentes radioterapéuticos usados, sin embargo, están indicados sobre todo en lesiones blásticas, en lesiones líticas podrían aumentar el riesgo de fractura. Este es un algoritmo de manejo en uno de los artículos pues, que ponen. Entonces, parte de las lesiones por cáncer oculto, entonces si son aisladas, dolorosas o hay una fractura potencial o inminente, o si es en zonas de carga el paciente tiene un buen estado general, digamos que se propone una cirugía amplia si la lesión es resecable y pues son lesiones únicas, o una estabilización quirúrgica pues para fracturas. Cuando tienen un bajo estado general, pues solo radioterapia o cirugía paliativa para fracturas inminentes o descompresión espinal. Ya cuando se tienen lesiones múltiples y están diseminadas en órganos viscerales, pues básicamente se busca un control del dolor, se usan los bifosfonatos, se usa la radioterapia y depende también del estado general. Si es bueno, pues se usa una quimioterapia específica, o se usa cirugía paliativa para las fracturas patológicas o descompresión espinal, o si el paciente tiene un mal estado general, pues se usa la quimioterapia específica del sitio de forma individual. Entonces, como conclusiones hay que mencionar de que la epidemiología, pues hay que considerar los pulmones como el sitio más probable sea primario en metástasis óseas de origen desconocido. El objetivo principal de la histopatología, que como vimos es parte fundamental, es identificar primarios para los que puede estar disponible algún tratamiento curativo, y uno pues debe ahogar esfuerzos en identificar el primario y proporcionar un tratamiento radical en pacientes sobre todo que tienen una sola metástasis ósea, que como vimos son
son de los que tienen mejor pronóstico. Eso era básicamente lo que tenía para mencionarles de este tema. Muy bien, Helber, la verdad, felicitaciones. Creo que es un muy buen resumen. Me gustó mucho la parte en la que usted pone, digamos, como los escenarios del paciente con una fractura patológica sin primario, en donde, digamos, que hace hincapié en la necesidad de tener una biopsia, y en los pacientes que tienen ya conocido un cáncer y debutan con una lesión ósea, la importancia también de la biopsia y de la gammagrafía para determinar si es única o múltiple, y determinar si es un nuevo primario o un primario óseo o una metástasis. O sea que felicitaciones, me gustó mucho. ¿Alguien tiene Listo. alguna pregunta? Gracias. Ahí les compartí en el chat el link para que descarguen una aplicación que se llama OptiModel. Es una aplicación que sirve para cálculo de pronóstico e incluso les da unos tips de tratamiento para pacientes que tienen o fracturas patológicas o o inminencia de fractura, tanto en huesos largos como en columna. Entonces creo que sirve mucho para uno poder determinar cómo es el pronóstico de ese paciente que tengo al frente y saber exactamente qué tratamiento le puedo ofrecer. Entonces creo que puede estar bueno. Perfecto. Listo. Bueno, listo, muchas gracias. No, a usted, doctor, muchas gracias. No, que estén Eh, muy bien. profe, ¿qué tema